Nosotros sabemos, mis hermanos, que es bien difícil, es bastante complejo poder conocer el mundo de los espíritus. Es complejo porque muchas veces cuando nosotros hemos sido creados desde pequeños y no estamos en una doctrina en donde se conozca el mundo espiritual, sino que es más materialista, o simplemente se dice, bueno, vamos a ir al cielo o al infierno, es muy complicado, es muy difícil entender esta situación. Por eso mismo nos dicen nuestros hermanos que hagamos todo el bien posible, que tratemos la manera de trabajar constantemente y así nos vamos a sentir mucho mejor, pero no existe un método, no existe una comprensión en algunas religiones, en algunas doctrinas, en algunas sectas. Ahora, es importantísimo que nosotros tomemos una reseña histórica con respecto al materialismo. ¿Por qué existe el materialismo? Porque muchas veces, lastimosamente, se han dejado dominar nuestros hermanos por las cosas materiales cuando se dice, es que Dios va a juzgar a cada uno de sus hijos y si ustedes, si nosotros somos negativos, Dios con su ira y con su odio va a reclamar, va a destruir todas las vidas de ustedes. Entonces, se ha mencionado en las clases anteriores que cómo es posible que nosotros vamos a tener esa mentalidad de que nuestro Padre Celestial va a ser iracundo, va a tener odio, va a tener rencor, va a tener deseos negativos como los tenemos nosotros. Sino que por el contrario, nuestro Padre Celestial nos ha brindado el libre albedrío para pensar, bien o mal. Obviamente, nosotros tenemos que seguir el camino recto, el camino de bondad, el camino de luz, el camino de trabajo y de esfuerzo. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Nadie, absolutamente nadie, va a juzgar los actos de los demás. Mencionaba nuestra querida Rosita en algunos aspectos del libro de los Espíritus. Ha mencionado otros hermanos que nosotros, incluso nuestro hermano Jesús de Nazaret, no podemos decir, yo voy a juzgar a otro. Porque cuando nosotros estamos juzgando a otros, vemos la paja en el ojo ajeno, mas no vemos la gran viga que existe en el nuestro. Cada uno de nosotros tenemos que actuar con cortesía, respeto, amor hacia nuestros hermanos. Muchas veces, por esa misma incomprensión, nosotros somos, hasta cierto punto, creemos tener la razón, creemos que somos superiores. Y no es cuestión de superioridad, es cuestión de sensibilidad y sencillez. Nuestro hermano Jesús de Nazaret nos manifiesta que para que nosotros podamos participar a nuestros demás hermanos, tenemos que ser humildes. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos participado humildemente con los demás? Si muchas veces cuando tratan la manera de pisotearnos, cuando tratan la manera de herirnos, ¿qué es lo que hacemos? Respondemos de la misma manera. Y no tenemos que hacer eso, sino que tenemos que ser humildes, tenemos que ser comprensivos con nosotros mismos. Si queremos que nos comprendan, debemos de comprender a los demás, debemos de entender a los demás, debemos de querer a los demás. Nosotros hemos pensado y decimos, pero ¿cómo es posible que esta persona no entienda mi punto de vista? Si yo soy sensible, si yo trato la manera de ayudarle, si yo le entrego todo lo necesario para que esta persona esté bien. Pero le he entregado la sensibilidad, la sencillez, el amor sincero. Eso me tengo que preguntar. Entonces, cuando tomamos en cuenta con respecto a los materialistas, muchas veces dicen, ¿y Dios no existe? No lo veo, no lo siento. Y entonces, ¿usted por qué existe? Ah, porque es parte de las leyes de la naturaleza. ¿Pero quién creó la naturaleza? Dios. Ah, es un ser superior. Por eso mismo, Dios. Lastimosamente, como no se ha dado una ampliación, un apoyo para con nuestros demás hermanos con respecto del verdadero mundo, de donde nosotros venimos, que es el mundo espiritual, existen tantas confusiones, tantos problemas, tantos desaciertos. Nuestro Padre Celestial quiere que nosotros nos conozcamos. Primeramente tenemos que conocernos nosotros mismos para poder apoyar a los demás. Porque si nosotros no nos hemos encontrado, no nos hemos valorizado, ¿cómo vamos a pretender ayudar a nuestros demás hermanos? No, tenemos que ser sencillos y sobre todo comprensivos para con nuestros demás hermanos. Para ello tenemos que quitar ese materialismo que ha existido en nuestras vidas. Muchas veces nosotros creemos que entre más bienes materiales vamos a poseer, vamos a estar más tranquilos, materialmente hablando, posiblemente. Pero espiritualmente, si nosotros no poseemos los bienes espirituales, ¿de qué nos va a servir tener tantos bienes materiales si vamos a sentirnos vacíos, ¿no? Tenemos que ser comprensivos y para ello tenemos que entender nosotros nuestra actitud y lo que yo les comentaba anteriormente, saber perfectamente estudiarnos, saber perfectamente vernos en un espejo
desnudos y darnos cuenta cuáles son nuestros defectos. Si nuestro Padre Celestial en ningún momento nos está señalando, nuestra propia conciencia nos está diciendo, hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro futuro. Jamás nadie va a pagar los platos rotos de otro. Siempre nosotros vamos a pagar los mismos platos que nosotros hemos quebrado. Cada uno de nosotros tenemos que luchar, tenemos que seguir adelante y tener que tomar en cuenta que el materialismo no predomina en nuestras vidas, sino que por el contrario, la espiritualidad. Por eso es que nosotros nos encontramos acá, porque nuestro Padre Celestial nos ha dado la oportunidad de que nosotros luchemos, que nosotros trabajemos, que nosotros sigamos adelante por el bien de nosotros mismos y para el bien de los demás. Como siguiente punto, espiritistas. Generalmente nosotros decimos, yo soy espiritista, pero yo tengo que demostrarlo a través de mis actos. ¿Por qué? Porque el espiritista se reconoce al verdadero espiritista por su constante cambio y transformación. Lo menciona Allan Kardec. Hemos mencionado en algunas ocasiones, en las charlas anteriores, de cómo vamos a nosotros decir, mire mi hermano, lo quiero mucho, espero que usted esté muy bien, que luche, que trabaje, que se esfuerce. Mientras estamos en estas actividades, mientras que cuando nosotros salimos a la calle, somos otras personas. Y no mantenemos la sensibilidad, la humildad y, sobre todo, cambiamos de postura o cambiamos de cara. Entonces, somos hipócritas. Y la intención del espiritista no es ser hipócrita. La intención del espiritista es la transformación constante. Por eso mismo, a través de los estudios que nosotros vamos obteniendo, a través de cada uno de estos hechos que se van comprobando, nos vamos dando cuenta que el verdadero espiritista tiene que estudiar constantemente. Y claro está que nosotros en ningún momento vamos a decir, como yo soy espiritista, el católico, el evangélico, el protestante, el musulmán, el mormón, están fuera del reino de nuestro Padre Celestial. Mentira. Todos estamos llegando hacia un mismo punto. Todos tratamos la manera de hacer lo mejor. Ahora, quitemos esa palabra de tratar. Hagamos lo mejor. Luchemos y trabajemos. Y nuestro Padre Celestial nos va a brindar todo lo necesario para que nosotros podamos seguir adelante. Recordemos lo que nuestro hermano Jesús de Nazaret nos mencionó. Ayúdate que el cielo te ayudará. Es una gran verdad. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarnos nosotros, de poder servir a nuestro prójimo. La verdad está en que cada uno de nosotros somos responsables de nuestro futuro. Si nosotros somos responsables de nuestro futuro, ¿por qué nos dejamos influenciar por la vanidad? ¿Por qué nos dejamos influenciar por la hipocresía? ¿Por qué nos dejamos influenciar por tantas cosas superficiales si nosotros tenemos la sensibilidad? Si nosotros tenemos todo el apoyo por parte de nuestros hermanos en el mundo espiritual. ¿Y cómo es posible que yo tenga apoyo en el mundo espiritual si a veces no conozco las leyes del mundo espiritual? Por eso. Porque nuestro Padre Celestial nunca nos va a dejar abandonados. Siempre estamos siendo atendidos por nuestros hermanos en el mundo espiritual. Cuando nosotros tenemos ciertas situaciones difíciles de desacierto, hay un apoyo, hay una luz que nos indica cuál es el camino correcto. Dependerá de nosotros si lo aceptamos, si lo tomamos y si nosotros seguimos adelante. Por eso, tenemos que ser cautelosos. Tenemos que actuar siempre con una actitud positiva hacia nuestros demás hermanos. Por supuesto. Si nosotros actuamos con maldad, si nosotros actuamos con egoísmo, si nosotros actuamos por orgullo, ¿qué tipo de entidades son quienes nos están acercando, se nos están acechando? Entidades acordes a nuestros pensamientos. Cada uno de nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. También nuestro hermano Jesús de Nazaret nos menciona, vigilad y orad. ¿Por qué vigilancia? Porque muchas veces nosotros tenemos una serie de pensamientos que nos están atacando una y otra vez en nuestras cabezas. Y cada uno de nosotros somos responsables de las actitudes y de las acciones. Y si somos responsables, entre más vigilancia existe en nuestro diario vivir para actuar bien, obviamente el futuro va a ser lleno de ilusiones, de esperanza y de apoyo. Yo tampoco estoy diciendo, hoy estoy vigilando y mañana va a ser un mejor día, en ningún momento. A cada uno según sus obras, menciona nuestro hermano Jesús de Nazaret, y tiene mucha lógica, porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestro futuro. Comentábamos la semana pasada con nuestros hermanos que dependiendo de la encarnación pasada, si nosotros actuamos bien, obviamente en el presente vamos a tener mejoría
en ciertas actitudes y actividades. Pero si nosotros actuamos mal en la vida pasada, también va a ser el reflejo el día de hoy cómo estamos viviendo, cómo nosotros nos estamos sintiendo. Y nuestro Padre Celestial nos está brindando una oportunidad para que nosotros luchemos, para que nosotros trabajemos. ¿Cómo? Siendo sencillos, siendo humildes y sobre todo siendo sinceros con nosotros mismos para poder transmitir sinceridad a nuestros demás hermanos. Tomemos en cuenta que el espiritismo es una ciencia de observación. Y como nosotros estamos tocando el tema del libro de los mediums, para que nosotros estudiemos la mediunidad, estamos observando, estamos determinando si realmente existe un acercamiento por parte de nuestros hermanos en el mundo invisible. ¿Y cómo nosotros lo vamos a lograr? A través de la oración. Si nosotros oramos con el corazón, si nosotros tratamos la manera de tener esa comunicación con nuestros hermanos en el mundo espiritual, y sobre todo que podamos nosotros estar en un grupo de hegemonía, de armonía, de bienestar, un grupo grave, un grupo serio, para poder estudiar los fenómenos, entonces podemos pedirle a nuestro Padre Celestial que nos apoye espiritualmente y que tengamos una protección en el mundo espiritual para que podamos ayudar a nuestros hermanos, para que nosotros podamos estudiar precisamente en el método de la observación. Porque si nosotros nos recordamos y escuchamos en la radio, en la televisión, incluso cuando leemos en la prensa ciertos lugares en donde se va a ayudar al prójimo, pero se está cobrando, se está haciendo negocio, y la intención de acá del estudio no es un negocio, es una constante práctica del bien. ¿Y cómo yo voy a hacer el bien? Hagamos el bien constantemente, sintámonos felices de hacer el bien. ¿Que es bien difícil? Por supuesto. Una serie de obstáculos, una serie de dificultades que nosotros vamos teniendo por los sinfín de acontecimientos que se van dando. Pero seamos comprensivos de que a través de los estudios, de la observación, es como nosotros vamos a determinar el apoyo que nos están dando nuestros hermanos. Pero sobre todo, nosotros queremos que exista rectitud. Cuando yo les mencionaba con respecto a lo aspecto económico en algunos centros, ahí más que todo es mediumismo. Y también, si yo estoy actuando mal con la facultad mediúnica que Dios me dio gratuitamente, porque yo no le di ni un solo centavo, gratuitamente lo tengo que dar hacia los demás. Pero cuando se les da a conocer, algunos, no les digo a todos, algunos que no tienen que cobrar, se enojan con uno. Yo les digo esto porque nos ha pasado en Guatemala, en algunas escuelas, en donde se les platica que no se debe de cobrar ni un solo centavo. Pero ¿por qué? Por falta de instrucción. Y la intención de estar acá en estos estudios es la instrucción y el conocimiento. Y a través de este conocimiento nos vamos dando cuenta que todo es gratuito. En la parte filosófica, como segundo punto, si nosotros nos ponemos a analizar filosofía en el espiritismo, por supuesto, para que nosotros podamos entender los principios básicos del mundo espiritual, para que nosotros pongamos en práctica el amaos los unos a los otros. Una y otra vez les he comentado que es bien difícil el amaos los unos a los otros, porque cuando nosotros queremos amar a alguien, muchas veces porque nos simpatiza, porque nos gusta, porque es mi familiar, porque me llevo bien. Pero alguien que me ve mal, que trata la manera de ponerme zancadilla o algún obstáculo en mi camino, si está cerca de mí, mejor que se aleje, porque no le quiero bien y no quiero su presencia. Lastimosamente nosotros tomamos esas actitudes. Pero ¿qué es lo que nos están indicando nuestros hermanos en el amado los unos a los otros, como se mencionaba por los principios de Jesús de Nazaret? Apoyémonos con todo el corazón. Es difícil, pero no imposible. ¿Cuántas veces nuestro Padre Celestial nos ha perdonado por las faltas que nosotros hemos cometido? Y no necesariamente se las estamos divulgando a otras personas. Está en nuestras conciencias cómo nosotros hemos trabajado, cómo nosotros hemos luchado, cómo nosotros nos hemos desenvuelto en la vida. Y muchas veces
hemos actuado mal y no se los decimos a nadie, pero en nuestra conciencia, cuando realmente recapacitamos qué es lo que hicimos, nos afecta y decimos, Dios mío, pero ¿por qué actué mal? La intención está de que nosotros podamos estudiarnos, de que nosotros podamos cambiar de actitud. Y cuando nosotros cambiamos de actitud, después del daño que nosotros pudimos haber realizado, consciente o inconscientemente, ahora bien, nos toca el momento de pedir disculpas. Luego de pedir disculpas, corregir la falta que nosotros cometimos. Son situaciones difíciles, pero que nosotros tenemos que seguir adelante para poder comprender estos principios. Los métodos de enseñanza espiritista es para que nosotros lo comprendamos a través de la razón. Método de enseñanza. El método de enseñanza es para que nosotros podamos entender perfectamente bien qué es lo que nosotros estamos estudiando, cuál es el objetivo del estudio de la ciencia espírita, cuál es el objetivo del estudio para las manifestaciones de los medios, para el desarrollo de una facultad mediúnica. Es llevarlo correctamente. Y nos mencionaban a través de la documental de nuestro hermano Gasparetto, un medium pictórico, en donde cada una de las facultades tienen un objetivo, que es la transformación interna, los principios internos que nosotros vamos teniendo para el mejoramiento de cada uno de nosotros y poder ayudar a mejorar a nuestros demás hermanos. Porque si yo estoy bien, puedo actuar de una manera positiva. Pero, por ejemplo, si uno es un medium, es un intermediario, y en algunas ocasiones yo he dado a conocer este ejemplo, soy un tubo en donde se va transmitiendo el agua de un hogar a otro hogar. Pero si este tubo de PVC está sucio, ¿qué tipo de agua es la que está llegando hacia otro lugar? Contaminada, sucia. Y la intención de ser correcto es tener uno como medium, como intermediario, estar limpio. ¿Y cómo puedo yo limpiarme? La oración, la actitud diferente que tengo que vivir todos los días, la transformación de mis pensamientos, la transformación de mi trabajo. ¿Cómo puedo yo estar acá? ¿Cuál es la intención de que nosotros, por ejemplo, estemos acá sentados y que yo me encuentre acá de este lado? Porque yo tenga mayor conocimiento, no, en ningún momento. Sino que nosotros les damos a conocer lo que nosotros hemos aprendido y muchas cosas que las experiencias que ustedes han tenido nos las manifiestan a nosotros para que exista esta interrelación, para que aprendamos mutuamente. Hemos comentado que muchas veces nosotros constantemente estamos aprendiendo en nuestro diario vivir, en nuestras actividades. Ahora bien, cuando nos mencionan estos hermanos del método de enseñanza espiritista, dice, las 24 horas tenemos que cambiar. Esa parte es muy difícil, porque muchas veces cuando nosotros nos encontramos en estas actividades de estudio, nos sentimos tan animados, tan entusiastas, con ganas de salir adelante y transmitir ese positivismo hacia nuestros demás hermanos. Pero muchas veces, por las presiones de afuera del trabajo, por la violencia, por las dificultades, no queremos saber más de eso. Es utópico, es decir, son proyectos irrealizables. ¿No? Por eso mismo existe un estudio metódico, por eso mismo existe que cada uno de nosotros podemos luchar, trabajar constantemente para seguir adelante y que podamos nosotros entender que la vida es un constante estudio. El estudio para con nosotros mismos, y también tomemos en cuenta que existen las enseñanzas que nos van a ayudar a transformar nuestras vidas y nuestro campo. Dice un estudio previo como siguiente punto. Punto número 4. Para que nosotros podamos reconocer cuál es el objetivo de la vida, el estudio previo a las manifestaciones mediúmnicas es sumamente importante. ¿Cómo yo voy a llegar a una escuela espírita en las manifestaciones mediúmnicas si yo no sé de antemano a qué me voy a meter? Yo no sé de antemano qué actividades se están realizando. La intención de nosotros de que exista este estudio previo es para un conocimiento amplio y poder razonar
Porque nuestro Padre Celestial nos permite tener el razonamiento para saber que debemos de actuar con todo amor, con toda bondad, con toda justicia. No tratar la manera de juzgar algo de lo que nosotros no conocemos. Y hemos platicado que en algunas ocasiones nuestros hermanos, en algunos lugares nos dicen, es que el espiritismo es malo. ¿Y cómo va a decir usted, hermano? ¿Ha leído algo al respecto? No, pero es malo. A mí me han dicho en mi religión en donde yo me encuentro. Entonces